Bueno, vamos a empezar con esta mesa internacional que, como sabéis, se titula El médico europeo del siglo XXI. Una vez me siente, pasaré a presentar a todos los ponentes. Pero antes de hacer eso, quiero dar una bienvenida muy especial al presidente del Consejo de Médicos de Perú, a mi amigo Pedro Riega, que ha tenido la amabilidad de desplazarse desde Lima hasta aquí. Él representa a una de las partes más importantes de la profesión médica que enlaza con la Organización Médica Colegial y con las instituciones europeas, que es la CONFEMEL, la Confederación de Entidades Médicas Latino-Iberoamericanas. En la próxima asamblea, sometida a elecciones, pero me consta que vas a ser el único candidato a la Secretaría General de la CONFEMEL. Ya, si me dejas, te doy casi la enhorabuena, Dios mediante, por adelantado. Por favor, sube con nosotros, Pedro. Y en nombre de la Organización Médica Colegial de España te vamos a entregar un pequeño obsequio. Muchas gracias. Toma. Y di unas palabras. Por supuesto. ¿Ya me quedo? Muy buenos días, estimados colegas todos y a las distinguidas autoridades de esta mesa de honor y, por supuesto, de manera muy especial al doctor Tomás Cobo, presidente del Consejo General de la Organización Médica Colegial de España. Es para mí un honor y, por supuesto, quiero expresar mi profundo agradecimiento por invitarme a participar de este evento tan importante. La búsqueda de consensos en una profesión líder, en la búsqueda de la excelencia y en el compromiso social que caracteriza pues, a la medicina, es una excelente noticia para nuestros pueblos. Y de hecho, este evento no solo tiene una trascendencia nacional, ni tampoco exclusivamente dentro de la profesión médica, sino que también tiene una trascendencia de proyección ciudadana y una trascendencia continental y global. Así lo vemos desde el Colegio Médico del Perú y por ello nuestro profundo agradecimiento por participar y por supuesto tengo las mejores expectativas de este evento. Quiero felicitar también por supuesto la temática que es muy valiosa e importante, que es la problemática común de toda la profesión médica a nivel global. Quiero felicitar también el liderazgo de los médicos españoles, de la Organización Médica Colegial de España y de la Junta Directiva y el Consejo General del doctor Tomás Cobo, cuya participación y papel en la Confederación Médica Latino-Iberoamericana es sumamente destacada y está ayudando a revitalizarla como una red de colaboración médica internacional. Como Colegio Médico del Perú, nosotros tenemos un profundo compromiso por poner en su máximo valor a la colegiatura universal, cosa que actualmente caracteriza solamente a algunos países de Latinoamérica y por supuesto compartimos el compromiso con ciertos procesos y productos que son comunes con ustedes, como la recertificación médica, como los procesos de acreditación de facultades, escuelas y carreras de medicina, como la estandarización de una evaluación al culminar la carrera, porque la educación médica en nuestros países está muy amenazada por la visión mercantilista y tiene que retomar justamente este camino de el interés y compromiso ciudadano y la búsqueda de la excelencia. En ese sentido, compartimos con ustedes nuestros principios, nuestros objetivos y estamos seguros que podemos avanzar de la mano en esta búsqueda del afianzamiento del liderazgo que nuestros pueblos esperan de nosotros como profesión líder, tanto vinculada con la excelencia académica, con el profesionalismo, con la ética y también con esa búsqueda y lucha permanente que tenemos todos los pueblos por el ejercicio pleno del derecho a la salud. Muchas gracias. Es que no he tenido tiempo ni para saludarles.
Vale. Bueno, pues ahora sí, bienvenidos a la primera mesa de esta convención que, como os decía, se titula El Médico Europeo del siglo XXI. Tenemos a los presidentes de las instituciones de la profesión médica europea más importantes que conmigo. Voy a empezar por un español. Sí. O sea, por el presidente de la European Union of Doctors, Álvaro Cerame, que fue elegido en la Asamblea de los Médicos Jóvenes Europeos en Murcia el pasado octubre. Enhorabuena y muchísimas gracias por estar con nosotros. Él engloba a todos los médicos jóvenes, entendidos no solo como los residentes, sino los médicos que recién terminada la residencia están trabajando. Lo de la juventud es difícil de definir, pero yo ya no estoy en ese periodo, porque entendamos. Mi buenísimo amigo José Santos, con el que llevo viajando por Europa desde hace bastantes años, representa a los presidentes de todas las órdenes médicas nacionales, de todos los consejos generales de Europa. Tiago, querido amigo también, este sí está en la fase de la juventud, como está Álvaro. Portugués también, y él es el presidente de la UEMO. La UEMO lo que hace es englobar a todos los médicos de atención primaria de Europa. Mi queridísimo amigo João de Deus, con el que he tenido mucho tiempo de trabajo juntos en la UEMS, él representa a los sindicatos médicos europeos, y João Grenjo, al que me une una muy íntima amistad desde hace muchos años, y tengo la grandísima suerte de que él sea el secretario general de la UEMS, y dentro de la Secretaría General de la OEMS, que es la Unión Europea de Médicos Especialistas, que engloba a 1.700.000 médicos europeos, dentro de la OEMS, João ha impulsado de manera desatada, como decía mi amigo Pedro el peruano, de manera desatada, algo que creo que es esencial en una parte muy útil, ¿no? Que es no solo potenciar la formación médica continuada, sino potenciar la acreditación con unos criterios y procedimientos comunes armonizados en toda Europa. Yo eso te lo agradezco muchísimo porque sé el esfuerzo que te lleva, João, además de realizar todos y cada uno de los que estamos en esta mesa nuestra actividad asistencial como médicos. Y sin más, el plan de acción de la mesa es, yo voy a hablar muy poco más, y lo que quiero es que desde cada una de vuestras instituciones en esta convención lo que hacemos es analizar el modelo de salud desde nuestro marco nacional, pero con esa perspectiva europea, y que me digáis efectivamente qué función va a tener o tienen vuestras instituciones para proyectar esa imagen del médico del siglo XXI. Y voy a empezar por João Grenjo, y ahora sí os lo presento. Es el secretario general de la Unión Europea de Médicos Especialistas. Es un destacado profesional médico portugués que actualmente se desempeña esta función de secretario general en la Unión Europea, que representa, como digo, a todos los médicos de Europa. Recientemente ha sido reelegido para un segundo mandato y ha expresado un fuerte compromiso con el avance de la estandarización, como os decía, de la educación médica de posgrado y formación médica continuada. La parte de posgrado de los diplomas europeos y de los ETRs es importante. Se centra en garantizar una educación médica continua accesible y de alta calidad para todos los médicos, independientemente de su formación. Además de su función en la OEMS, João Grenjo también es el jefe del Departamento de Cirugía General del Hospital de Luz Oeiras en Portugal, donde supervisa y dirige los servicios quirúrgicos. The floor is yours. Muchas gracias, Tomás. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor, es siempre un gran honor y un gran placer estar aquí. Como vosotros saben, en Iberia tenemos dos grandes lenguas. Tenemos el castellano, que es hablado por 48 millones de personas. Tenemos el portugués, que es hablado por 11 millones de personas, pero yo pienso que tenemos una lengua más universal, que es el portollano o castellés, que es hablado por 59 millones de personas. Entonces, esa es la lengua en que yo voy a hablar hoy. Cuando hablamos del médico del siglo XXI, yo pienso que tenemos muchas cosas que mirar y muchas cosas en que pensar, que va a ser diferente y que los médicos que están comenzando su profesión ahora, que están
comenzando su caminada con los pacientes van a tener que, va a ser completamente diferente de lo que fue o de lo que es para mí, para ti, para nosotros aquí. Una de las cosas que nosotros verificamos hoy en la WEMS es que vivimos en un continente sin fronteras prácticamente. Entonces, la circulación médica, la circulación de pacientes es casi sin ninguna barrera. Y eso trae consigo una serie de problemas que tienen a ver con, como he dicho muy bien, con los grados de educación médica que tenemos. Tenemos diferentes sistemas de educación en Europa, tenemos diferentes niveles de preparación, tenemos diferentes niveles, tenemos profesionales con la misma especialidad en diferentes países de Europa haciendo cosas que son completamente diferentes de lo que otros profesionales hacen en otros países. Entonces, nosotros en la WEMS, cuando somos confrontados con eso, nosotros defendemos que el camino tiene que ser la estandarización del desarrollo profesional continuo, de la educación médica continuada. Y cómo estamos mirando al futuro, cómo lo estamos haciendo, lo he dicho, lo voy a decir también. Por un lado, por el desarrollo de las ETRs, de las European Training Requirements, que son nada más que la idea de la WEMS para lo que sería un currículo profesional de posgrado para todos los médicos europeos. Entonces, vas a tener una ETR de anestesia, vas a tener un ETR de oftalmología, de cirugía general, y lo objetivo es garantizar que todos los médicos tienen un conjunto mínimo de capacidades abajo del cual ningún médico sea dejado para atrás. Eso va a garantizar que los pacientes, lo más importante para nosotros, aquello para que todos trabajamos, no sean tratados de forma diferente consoante el país donde se encuentran y donde van a tener donde van a tener sus cuidados de salud. Y la otra parte, y eso solamente para una introducción mucho inicial, porque yo pienso que después vamos a conversar un poquito más. La otra parte para nosotros, que es extremadamente importante, acaba por ser el IACME, el European Accreditation Council for Continuing Medical Education, que lo que va a hacer, yo pienso que uno de los problemas que nos tenemos hoy es que todos tenemos toda la información que necesitamos en nuestro bolsillo. Está aquí. Pero muchas veces vamos a tener dificultad en conseguir diferenciar lo que es información válida y lo que es pseudoinformación. Entonces, lo que intentamos hacer en IACME es garantizar que los eventos educativos que tienen nuestro STAMP tienen un conjunto de reglas, un conjunto de criterios que lo hacen lo más seguros posible, lo más garantidamente sin viés, sin interés comercial y de educación médica continuada de buena calidad. Entonces yo pienso, podemos hablar de muchas otras cosas, la inteligencia artificial, pero cuando nosotros miramos a el médico del siglo XXI, yo pienso que la WEMS, su característica principal va a ser tentar conseguir hacer que la educación médica de posgrado sea el más uniforme posible para que podamos tener seguridad y ofrecer seguridad a nuestros pacientes por toda Europa. Muchas gracias,
Yo. Voy a presentar a Tiago Villanueva, como os decía, es el presidente de la UEMO. Tiago Villanueva es médico de familia en la Unidad de Salud Familiar de Reinaldo dos Santos, en Estuario do Tejo, Póvoa de Santa Iria, en Portugal, que pertenece al Servicio Nacional de Salud. Es, como os decía, presidente actualmente de la Unión Europea de Médicos de Familia. Tienes un mandato de 2023 a 2026. Él salió elegido presidente también en la asamblea que hicimos en Murcia junto con Álvaro. Y ahora mismo estás editor jefe del Acta Médica Portuguesa, la revista científica de la Orden dos Médicos. Cuando quieras, Tiago. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bien, voy a empezar por decirles que cuando tuvimos la última reunión de la UEMO, bien, no es la última fue en octubre, pero tuvimos una reunión en junio en Stavanger, en Noruega. En este encuentro tuvimos la oportunidad de asistir a excelentes conferencias sobre el sistema de atención primaria en Dinamarca y Noruega, que son probablemente uno de los países europeos en que la medicina de familia tiene más reconocimiento y en el que los médicos de familia tienen niveles de satisfacción profesional más altos. Sin embargo, incluso en esos países que tienen excelentes condiciones laborales, excelentes sueldos, existen desafíos en términos de reclutar y retener a los médicos de familia. En mi país, en Portugal, hay suficientes médicos de familia capacitados para satisfacer las necesidades del país, pero alrededor del 15% de la población no tiene médico de familia. Incluso hay zonas, como por ejemplo la zona donde yo trabajo, donde alrededor del 50% de la población no tiene médico. ¿Y qué nos falta, no? Hace un tiempo, vuestra organización, la Organización Médica Colegial, publicó una fantástica infografía que convendría difundir por toda Europa y que se llama Desiertos Médicos, políticas identificadas por médicos jóvenes en España para afrontar el problema, que describe las políticas positivas, neutrales y negativas relacionadas con la contratación y retención de médicos. Por ejemplo, la flexibilidad laboral o los incentivos fiscales son ejemplos de políticas positivas y el aumento de plazas MIR o el uso de médicos sin especialidad para cubrir plazas son ejemplos de políticas negativas. Y el gran problema es que los tomadores de decisiones, los políticos, parecen apostar solo por políticas consideradas negativas en lugar de apostar por las positivas. Como decía un letrero de un partido político que vi la semana pasada en Lisboa, mismas políticas, mismos resultados. Incluso en un escenario casi utópico, si imaginemos en Europa de buena gobernanza sanitaria, remuneración justa, excelentes condiciones laborales, este puede no ser suficiente para hacer atractiva una carrera de medicina de familia. Es necesario repensar la carrera del médico de familia, que todavía sigue infravalorada, connotada como muy burocrática y cargada de lo que un médico de familia español, con quien yo hice una rotación en la residencia, calificó como naderías. Los principios de la profesión pueden y deben seguir siendo los mismos, como el enfoque holístico de todos los grupos de edad de la población y la longitudinalidad, pero los médicos de familia del futuro deben formarse de forma diferente y adquirir mayor capacidad resolutiva. Como tuve la oportunidad hace unos años, durante mi residencia, de observar en los Estados Unidos, un país que, bien, no es un buen ejemplo de sistema de salud, pero donde los médicos de familia están muy calificados, incluso realizan procedimientos como circuncisiones, para que a partir de ahora podamos resolver aproximadamente 80-90% de las necesidades sanitarias, como dice la literatura científica, que es el papel de los médicos de familia. Debemos estar preparados para tener más habilidades técnicas. Saber, por ejemplo, cómo prescribir PrEP, saber insertar dispositivos intrauterinos, prestar cuidados paliativos en el domicilio, cirugía menor, uso de tecnología como ultrasonido en el punto de atención. Hace aproximadamente un mes y medio estuve en Bulgaria, en el Congreso de los Médicos de Familia, hablando de Bulgaria, donde estuve haciendo una charla para ellos, y descubrí que los médicos de familia en Bulgaria
son muy hábiles en el uso de la tecnología en las consultas, no estaba esperando. La mayoría de los médicos saben cómo realizar ecografías, utilizan dispositivos especiales para realizar electrocardiografía en casa. Hace unos 10 años tuve oportunidad en Madrid, aquí mismo, de ver a una compañera médico de familia haciendo una ecografía de tiroide, cuando aún no se hablaba siquiera del uso de la ecografía en atención primaria en Portugal. Pero por otro lado, también aprendí que la mayoría de los médicos de familia de Bulgaria trabajan solos. Y creo que en el futuro pasa por el trabajo en equipo, no solo entre médicos, sino multidisciplinar con enfermeras, secretarias clínicas, trabajadores sociales y otros profesionales, porque eso no es la regla en Europa. También es fundamental que identifiquemos buenos centros sanitarios de referencia y reconozcamos y difundamos las mejores prácticas. Por ejemplo, en España me hablan muy bien de San Pablo en Zaragoza, Cudillero en Asturias, Besós, La Mina y El Raval en Barcelona, Daroca en Madrid, Camarenilla y Arcicollar en Toledo y Almanjayar en Granada. Finalmente, es importante mencionar que el futuro pasa por el reconocimiento europeo de la especialidad de medicina de familia a través de cambios en la legislación europea en materia de reconocimiento de cualificaciones profesionales. Los médicos de familia son especialistas en la totalidad y en la medicina centrada en la persona. Y para lograrlo, al menos 11 países de la Unión Europea deben notificar formalmente a la Comisión Europea que la medicina de familia tiene el estatus de especialidad a nivel interno, como ocurre en Portugal y aquí también en España. Hace unos días supe que solo Malta, el pequeño país en el Mediterráneo, ha hecho esto, por lo que aún queda un largo camino por recorrer. En conclusión, de ahora en adelante no basta con mejorar las condiciones de trabajo y de remuneración, lo que idealmente debería tal vez implicar una mezcla de salario más capitación e incentivos financieros, pero también estimular perspectivas de desarrollo profesional que vayan más allá de las actividades asistenciales, incluyan también la adquisición de habilidades técnicas avanzadas, el uso de la tecnología, la docencia y la investigación científica, haciendo de la medicina de familia una especialidad tan atractiva para las generaciones actuales de estudiantes de medicina como neurocirugía o cardiología. Y recuerden, hay mucho desconocimiento entre los políticos y los tomadores de decisiones, e incluso la población, sobre el potencial de la medicina de familia, especialmente entre quienes nunca han acudido a un médico de familia. Y me imagino que muchos políticos aquí en España. Cuando de repente empiezan a utilizar la atención primaria de salud y luego sienten que la experiencia es satisfactoria, es porque los médicos y los equipos son de altísima calidad. Muchas gracias. Gracias, Thiago. Voy a dar la palabra a José Santos, el presidente del CEOM, nacido en Lisboa, médico especialista en cirugía general y medicina general y familiar, máster en administración de empresas, fellow de la Academia Europea de Liderazgo, miembro del Departamento Internacional de la Asociación Médica Portuguesa desde 2014 y presidente del Consejo Europeo de Órdenes Médicas desde 2017. José, tienes la palabra. Buenos días. Quería agradecer en primer lugar a Tomás, presidente da OMC, e a toda a direção, este convite, não necessariamente só em relação à COM, mas em meu nome pessoal, porque eu penso que a relação interpessoal é a base de toda a relação profissional entre todos os países europeus, e eu tenho muito prazer de estar aqui com todos vós assistindo a esta reunião extraordinária. Muito obrigado em nome da COM e em nome de pessoal e da Ordem dos Médicos de Portugal também. Graças. E eu peço perdão porque, como eu não falo muito bem o espanhol, farei a apresentação em inglês. Me perdoa. Nowadays is inevitable to make an approach. Abordar el futuro de la medicina no se puede abordar el futuro sin pensar en lo digital y en la IA. Los hospitales y las clínicas públicas necesitan recursos financieros y económicos para invertir en esta revolución tecnológica, pero también recursos humanos, especialmente
eficientes para hacerle frente a nuevos métodos y estrategias de trabajo. Los sistemas de protección de datos europeos llevan consigo toda una serie de aspectos legales y sociales, pero no pueden garantizar por sí mismos la confidencialidad médica. Por este motivo, los principios éticos médicos, las recomendaciones deontológicas deben ser un punto importante de atención y una prioridad para beneficiar el bienestar de los pacientes, mejorar la relación entre médicos y pacientes y los principios bioéticos de la benevolencia, no hacer daño, autonomía, libertad, equidad y justicia, para que todo eso se respete. Al mismo tiempo, es importante mantener el binomio y el equilibrio entre la ciencia y la humanidad. Y la inteligencia artificial debe utilizarse como herramienta adicional para ayudar a la medicina y mejorar la precisión diagnóstica, personalizar los tratamientos y optimizar los recursos, pero nunca para sustituir la eficiencia y el trabajo humano. El servicio sanitario debe considerar también el aumento de la esperanza de vida y el aumento de las enfermedades crónicas junto con el descenso de los presupuestos en muchos sistemas sanitarios. La situación se exacerba todavía más con los desafíos demográficos que los países europeos tienen que afrontar. En cuanto a las generaciones futuras, debemos abrazar el nuevo paradigma, el cambio de paradigma a nivel europeo en relación con la profesión médica. Existen nuevas visiones de lo que es la práctica médica. Todo el mundo quiere ser buen médico, pero al mismo tiempo es necesario que los médicos tengan una vida personal y familiar, no mantener el estilo de vida de la generación anterior, que llevaba consigo una carga de trabajo enorme, una sobrecarga. Y por lo tanto este es un problema en toda Europa y debemos prepararnos para hacerle frente al mismo. Para que los servicios sanitarios sigan siendo atractivos para los médicos y para quienes quieran estudiar medicina, debemos invertir en proyectos de investigación, compensar adecuadamente al personal y garantizar condiciones de trabajo que aseguren la salud mental de los médicos y que también trabajen por el bienestar de los pacientes. Es necesario mantener estos altos niveles entre la asistencia primaria y los otros niveles de asistencia, mejorando los recursos económicos, desarrollando el liderazgo como manera de mejorar las condiciones de trabajo, las relaciones paciente-médico y reducir las situaciones de violencia y agresión. Los médicos deben ser líderes en su campo de trabajo, en planificación estratégica, a la hora de establecer equipos, pero también en su práctica clínica para ser líderes de los diferentes modelos sanitarios y las diferentes unidades sanitarias. Estas son las habilidades y destrezas necesarias para gestionar recursos humanos y económicos y mejorar la calidad del servicio proporcionado a los pacientes. Finalmente, tengo que resaltar la importancia de todas estas cuestiones que hemos venido estudiando desde el 17, la importancia de la salud mental en el lugar de trabajo y en la conciliación de la vida personal y laboral, la importancia de prevenir la violencia y la agresión entre médicos, estudiantes y otros profesionales sanitarios. Y la COM propone una serie de puntos clave para mejorar y evitar el ciclo de violencia, agresión y acoso que se da en el mundo sanitario entre médicos, estudiantes y pacientes. El proyecto que tenemos para unificar la recogida de datos en Europa sobre estos problemas hará posible estandarizar la recolección de datos y la toma de medidas comunes. Y finalmente hay que subrayar el trabajo que hemos hecho para defender los principios de la transparencia, la protección de los médicos, de los pacientes y de los trabajadores sanitarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Y paso a dar la palabra a João de Deus, que es el presidente electo de la AMH, es presidente de la Federación Europea de Médicos Asalariados. Parece que con el título, esta traducción literal, parece que hay médicos que no están asalariados, que es verdad que no lo están, pero él representa a los asalariados y llevas desde el año 2018, ¿no? Profesor de oftalmología en la Escuela de Tecnología Sanitaria de Lisboa,
director del Servicio de Oftalmología del Hospital Egas Moniz en Lisboa, miembro del Consejo Ejecutivo Nacional de la Orden dos Médicos de Portugal entre el 99 y 2010 y posteriormente el 17 al 19, director del Departamento Internacional de la Orden dos Médicos desde 2017, vicepresidente de la Academia Europea de Liderazgo Clínico y considerado una de las 100 personalidades más influyentes del mundo en el sector de salud en 2017. De hecho, te nombraron el médico más importante del mundo en el año 2017, sí. Estábamos desayunando allí, veo la noticia y digo, coño, estoy con el médico más importante del mundo. Al que, como decía antes, también me une una íntima amistad. Joao. Muchas gracias, Tomás. Buenos días a todos y gracias por la invitación. Because my bad English is a little better than my bad Spanish, I will speak in English. Fine. So I salute all the Spanish. Saludo a todos los médicos y médicas de España en el nombre de su presidente Tomás Cobo y también a los compañeros de la mesa redonda y sobre todo mi pésame al pueblo español por los sucesos trágicos de Valencia. Como decía Tomás, he concluido mi presidencia de la Federación Europea de Médicos Asalariados, pero fui elegido a la presidencia de la Asociación Europea de Físicos Senior de Hospitales desde enero hasta 2025 y esta es la visión sobre el futuro de la profesión de la medicina en el siglo XXI. La medicina está cambiando, los pacientes cambian también y los médicos están cambiando. La medicina cambia, no hay duda de que la medicina cambia en esta era digital. Si nos fijamos en cosas sencillas como registros electrónicos, recetas electrónicas o la telemedicina como radiología o dermatología, ya forma parte de nuestro día a día y sin embargo vienen más por ahí, la robotización y por supuesto la inteligencia artificial. Este futuro probablemente será dirigido por monitores con sensores que controlan la inteligencia artificial. Tendremos formas de medir los distintos indicadores de salud y transmitir sin cables la información al médico que hará el diagnóstico a través de su teléfono inteligente. Y los pacientes también cambian. Los pacientes usan tecnología y esto tiene impacto sobre el punto de ubicación de los médicos en el Sistema Nacional de Salud. Tienen aplicaciones a través del móvil o de la tablet o de un ordenador y los pacientes acceden inmediatamente al cuidado cuando lo necesitan. Pero más aún, cuando un paciente está ante un doctor, ante un médico, ya sabe todo sobre su enfermedad. Ya se ha hecho su investigación en la Internet y también tiene la aplicación de salud en su móvil. A lo mejor incluso está más al día acerca de su enfermedad que el propio médico. Y tenemos que estar preparados para este tipo de circunstancias. En el futuro próximo, quizás los pacientes tomarán parte en el diseño de su atención sanitaria. Los Big Data serán utilizados para ayudar a que la inteligencia artificial nos haga sugerencias acerca de cómo adaptar a la medida de cada paciente su tratamiento. Y los datos de salud en el futuro se almacenarán en la nube y hará que sean disponibles desde cualquier ubicación. Y los médicos también están cambiando. La medicina era algo sencillo y efectivo y relativamente segura. Ahora se ha hecho compleja, efectiva, pero posiblemente también con sus peligros. ¿Qué significa esto para el personal médico? No pueden seguir haciendo la práctica como lo hacían durante décadas. Necesitarán también asumir nuevos papeles que cambiarán la forma de que se formen y también cómo se ven a sí mismos. Lo que podemos ver en el día de hoy en muchas facultades de medicina es que los médicos del mañana reciben información de los profesores de hoy y a veces utilizando un
temario del pasado. Y para preparar a estos médicos para el futuro, las facultades de medicina tienen que adaptar su formación del personal médico, centrándose sobre todo en los aspectos tecnológicos, pero también otros cambios que hay que abordar en la forma de pensar de los médicos. Vemos como hoy en día hay mucho burnout, mucho quemado en la medicina y que el avance de la tecnología están reconformando el propio papel de los médicos. La baja de productividad y el burnout son los elementos que requieren cambios en la profesión médica. Hay médicos que están tan insatisfechos con su profesión que planean jubilarse joven o irse de este sector. Mejorar el rendimiento y la satisfacción y la labor de los médicos es imperativo y debemos ser conscientes del paradigma de las nuevas generaciones de médicos. En toda Europa hemos descubierto que los médicos requieren menos carga de trabajo y más tiempo libre para atender a su familia, sus ganas de viajar y demás. Los sistemas de atención sanitaria obtienen el máximo valor cuando se practica y dar buena atención a los pacientes para no tener que estar todo el día metidos con papeleo burocrático. La tecnología hasta ahora es más una carga que una facilitadora. Se espera que en pocas décadas los sistemas automáticos reemplazarán entre 70 y 80% de la labor normal clínica de los médicos y así se les liberará de la administración y podrán centrarse en el cuidado de los pacientes. Los médicos suelen ser reticentes a abrazar nuevos modelos de atención virtuales, pero a pesar de los atrancos del día de hoy en la tecnología, la industria de la atención sanitaria aumentará hacia tener más fuerza laboral combinando las personas y la tecnología para que se hagan las cosas de una forma más productiva y más compensadora tanto para los trabajadores como para los pacientes. La tecnología de modelos de cuidado tiene potencial de cambiar el papel de los médicos del futuro en la atención sanitaria, tanto en su infraestructura como en la prestación. La transición no va a ser como darle a un interruptor de la luz. Esto es una evolución que irá acelerándose en los próximos 5 a 10 años, aunque el ritmo del cambio variará de un país a otro. Con un sistema más amplio en plena transformación, los sistemas sanitarios tendrían que invertir en el futuro de sus médicos o podrán arriesgarse a la disrupción. Son necesarios cambios en las relaciones laborales con más trabajo individual y menos en equipo y estructuras jerárquicas que son los verdaderos desafíos del futuro. En este proceso de cambio de gestión, si es dirigido por los médicos y tienen la posibilidad de dirigir el cambio, ya no se resistirán a él. Es importante el impacto que tienen los médicos sobre la experiencia de los pacientes y sus resultados de salud. Los médicos tienen una obligación jurídica más que cualquier otro profesional de la salud y por eso tienen un papel intrínseco del liderazgo dentro de los servicios de atención sanitaria. El liderazgo es una parte clave de la labor profesional de cualquier médico. Hay muchos gestores, pero hay muy pocos líderes. Y los líderes son necesariamente personas que lo sepan todo o puedan hacer de todo. Son personas que saben cómo dirigir a las personas y cómo obtener lo mejor de cada persona e inspirar a las personas, construir su confianza y que se hagan las cosas. Hay una gran diferencia entre ser este tipo de líder y ser un simple gestor. El desarrollo de las cualificaciones de liderazgo tiene que ser parte integral de la formación y aprendizaje de cualquier médico y debemos evolucionar en este sentido y cambiar este paradigma. Y concluyo con una frase de Darwin, y es que es más actual que nunca. No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, es la que se adapta más al cambio. Gracias.
Y paso a presentar al último ponente de la mesa, Álvaro Cerame, presidente de la European Junior Doctors, especialista en psiquiatría. En la actualidad trabaja en el ámbito de la salud mental laboral con profesionales sanitarios, MSc Medical Humanities en el King College en London, técnico externo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, MNP, del Defensor del Pueblo, y actualmente es el presidente, como digo, de la European Junior Doctors. Bienvenido, Álvaro, gracias por estar aquí, que sé que vas a tope también. Y tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Tomás. En primer lugar, agradecimiento a Tomás, a la Comisión Permanente y al Consejo por la invitación y por la oportunidad de participar en esta mesa, que para mí, bueno, creo que es una de las mesas más interesantes de poder mirar al futuro. Pedir dos disculpas. La primera, como veis, quizá esta no sea mi voz normal, está un poco quebrada porque estuve enfermo la semana pasada, entonces si en algún momento no puedo continuar hablando mucho, me vais a perdonar que beba un poquito de agua. And in the second term, I would like to excuse my colleagues because normally we communicate in English, but since the audience it's more Spanish, I'm going to continue the lecture in Spanish, porque como dijo antes Joe de Deus, probablemente mi español malo es mejor que mi inglés malo y es mejor comunicarse en ese tipo de foros. Para poder pensar desde la perspectiva de los médicos jóvenes cuál es el papel del médico en el siglo XXI, quizá hay que hacer un pequeño paso previo, ¿no? Y pensar dónde estamos en el momento actual y qué hemos vivido en los últimos años, ¿no? Y creo que el concepto clave aquí sería el concepto de crisis de demografía médica. Nos vemos en la paradoja de que tenemos más médicos que nunca, pero nos faltan médicos. Nos faltan médicos en diferentes lugares, ¿no? Que podemos llamar desiertos médicos o de otras maneras, que no son solo zonas rurales, también ocurren en zonas urbanas pues que tienen menor nivel socioeconómico, donde las condiciones de vida para los médicos no son habitables. Y bueno, pues esta crisis demográfica, que como decía el director regional de la OMS cuando presentaron un informe en el año 2022, es una bomba de relojería. ¿Por qué se da esta paradoja, ¿no? de que tenemos más médicos que nunca, pero nos faltan médicos en muchos lugares o no podemos atender a la demanda? Pues eso tiene que ver también con que las necesidades de la población han cambiado, ¿no? Ha habido un cambio demográfico, no solo en los médicos, que es una población que la curva, ¿no? Podemos decir que se ha envejecido. Hay muchas personas que en nuestro estado estaríamos entre el 30 y el 40% de los médicos tienen más de 55 años. Y bueno, ha habido toda una serie de elementos en las anteriores décadas, ¿no? Desde la crisis económica y la llamada década perdida para los sistemas sanitarios. También ha existido pues, cuestiones de falta de planificación de recursos humanos. Ha habido también un cambio generacional, como decíamos, significativo. Y luego, en un ya maltrecho sistema sanitario y una profesión médica con algunos retos por delante, llegó una pandemia que asoló los sistemas sanitarios. Solo en la región europea de la OMS fallecieron 15.000 profesionales sanitarios a consecuencia directa del virus. Y más allá de esto, una de las cosas que también hemos visto es que muchas personas enfermaron, muchas personas tuvieron que abandonar la profesión por tanto los efectos directos como indirectos de la pandemia. Aquí es de donde partimos, y si no hacemos un análisis certero de dónde partimos, va a ser complicado que podamos determinar qué tipo de médico vamos a necesitar en el siglo XXI. Y también hay una descripción que hace un informe de la OCDE que dice que los médicos, la profesión médica es una profesión mal pagada, minusvalorada y sobrecargada. Probablemente, analizando estos tres elementos, podamos ir trazando esas líneas para el médico del siglo XXI, o de lo que nos resta del siglo XXI. Y por tanto los nuevos retos, y yo creo que conecta mucho con lo que comentaban los ponentes, y si queréis ahora pues tanto discutimos como con las aportaciones de la audiencia, tenemos una cuestión fundamental que es el llamado reto demográfico, y no solo en la demografía sanitaria, sino en la población general. Las sociedades occidentales y la sociedad europea es una sociedad que está tendiendo al envejecimiento, está tendiendo a no crecer, sino a estancar en el crecimiento, y esto va a requerir un aumento de las necesidades de la población por muchos motivos: aumento de la esperanza de vida, aumento de la mortalidad y también, pues obviamente, las necesidades en salud de estas poblaciones. Ahí tenemos una cuestión. Tenemos también los retos derivados del cambio climático, y creo que ahora mismo la experiencia que hemos tenido recientemente nos pone de manifiesto, nos pone contra el espejo de que vamos a tener que vivir incidentes inesperados, de una virulencia extrema, que nos van a poner contra las cuerdas. Hay algunas cosas que no se van a poder predecir, pero lo que también creo que hemos aprendido de esta lección, y que también tendremos que aprender, y probablemente de puras responsabilidades, tiene que ver con que tenemos que estar preparados para dar respuesta tanto a eventos climáticos extremos como
al impacto que esto tiene sobre, por ejemplo, la dispersión de pandemias y de virus, y los datos nos dicen que esto no va a hacer más que aumentar. Por tanto, tenemos que formar a los profesionales, tanto a los que entran en la carrera como a los que están en la formación sanitaria especializada, como en la formación médica continuada, para poder dar respuesta y estar preparados para las siguientes crisis que nos vamos a enfrentar, porque lamentablemente, y a veces uno se ve un poco como profeta del desastre, pero que lejos de la realidad, creo que hay que plantear una visión optimista. Pero si no estamos preparados, vamos a sufrir una serie de problemas importantes. El reto demográfico también implica entender que no solo ha cambiado la profesión y los valores de la profesión, que a lo mejor luego tenemos más tiempo para debatir sobre esto, ¿no? Los valores de las diferentes generaciones, sino que también la composición de la profesión ha cambiado. Quizá, ¿no? Bueno, tirando piedras contra mi propio tejado, pues bueno, es importante que también estos cambios, ¿no? Por ejemplo, la feminización de la profesión también se puedan ver representados en las estructuras de liderazgo, ¿no? Bueno, en mi caso no sería esto, ¿no? Y también tener en cuenta que esa crisis, ¿no? Que llamada la crisis de los cuidados, o cómo han cambiado las estructuras, ¿no? De nuestras familias, de quién nos hacemos cargo, pues ahora no solo tenemos que hacernos cargo de nuestros hijos mientras somos médicos, trabajamos 60 horas o más a la semana, hacemos 5 guardias o 7 al mes, sino que también, precisamente por el envejecimiento de la población, nos vamos a tener que hacer cargo de nuestros mayores. Entonces, claro, si empezamos a ver esto y lo sumamos, empezamos a ver que algo no cuadra, ¿no? O algo no suma. Los cambios tecnológicos son significativos, importantes, y vamos a tener que ver cómo los acompasamos con criterios de equidad, seguridad y con cabeza. Lo digo también porque a veces cuando hablamos de inteligencias artificiales, ahora voy a sonar yo un poco así carca, ¿no? Parece como que de repente nos cegamos por la tecnología, pero la historia de la medicina es la historia de la inclusión de tecnologías en nuestro quehacer. Y algo podemos aprender de todas las tecnologías que hemos ido introduciendo en los últimos 2000 años y los criterios éticos, ¿no? Morales, de justicia y de seguridad que también han venido acompañados de estos, y a veces no cegarnos como urracas por lo brillante de la inteligencia artificial y a lo mejor no poner dinero donde sabemos que funciona, que sería la atención primaria, ¿no? Que es una tecnología que conocemos, que hemos implementado y que sabemos que funciona. Estaría también los cambios en la manera de trabajar, y ahí una de las claves que decía Tomás ayer me parece fundamental y significativa, y diría que los médicos europeos jóvenes estamos alineados. Tenemos que trabajar en equipos multidisciplinares. Tenemos que aprender a trabajar y recibir habilidades en equipos multidisciplinares. Pero no podemos olvidar que los equipos multidisciplinares tienen que estar dirigidos por el liderazgo del médico. Y si perdemos esto de vista, también vamos a tener graves, serios problemas y nos vamos a ver yendo contra un precipicio. Tienen que producirse cambios en la manera de trabajar, porque como sabemos y como hemos dicho, los datos de burnout, de tasas de depresión, sintomatología ansiosa, cada vez van a más, y no solo en los médicos jóvenes, sino en toda la profesión. Y esto no es una cuestión de médicos jóvenes o de médicos no jóvenes, es una cuestión de que si no ponemos el foco en las condiciones de trabajo, en la manera de trabajar, y hacemos nuestra profesión habitable, vivible y trabajable, vamos a tener serios problemas para poder sostener el nivel de atención. Y esto no solo es malo para nosotros, como todos sabréis y habréis vivido en vuestras carnes. Es que yo diría, probad a tener una sociedad sin un sistema sanitario, a ver qué pasa, ¿no? Probablemente tengamos unos problemas sociales de primer orden y el estado de bienestar es... pensé que se me había apagado el micro. Poder trabajar entre todos. Y por último, el último punto que quería hablar es los médicos, ¿no? Y esto creo que hay que señalar muy positivamente esta comisión permanente, también las anteriores, pero también el liderazgo que han asumido en ámbito internacional. Los médicos del siglo XXI tienen que ser unos médicos que miren a Europa. Si no miramos a Europa y si no participamos de las decisiones de las instituciones europeas, también vamos a sufrir muchísimos problemas, porque vivimos en un mundo de gobernanza cada vez más global. Ahora también hay problemas, ¿no?, de la multilateralidad y otras cuestiones de geopolítica, pero vivimos en un contexto europeo donde hemos decidido dar parte de nuestra gobernanza a instituciones democráticas como pueden ser el Parlamento, la Comisión, etc. Allí, cuando a veces decimos, ¿no?, entiendo que a veces puede quedar lejos, pero cuestiones como el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, la Directiva Europea del Trabajo, la Directiva Europea del reconocimiento de cualificaciones, son cuestiones que, aunque a veces no nos demos cuenta, nos afectan en el día a día, y cada vez va a haber más de estas regulaciones. Si nosotros no estamos en la mesa, ¿no?, de la toma de decisiones, al final vamos a estar en el menú, ¿no?, de lo que se sirva en esa mesa. Y por eso es necesario profundizar en esto que se está haciendo ya, y que creo que precisamente aquí, pues ya para terminar, la idea clave de ese liderazgo. Tomás empezaba, ¿no?, en vicepresidente de la OMS a apostar
profundamente, ¿no? Y siguiendo la estela de otros presidentes previos por la presencia en organizaciones europeas. Hermenegildo es vicepresidente de la UEMS, yo en la EJD, también ahora tenemos otro español en la Asociación Médico Mundial, la sección de médicos jóvenes. Creo que tenemos que continuar por aquí y tenemos que hacer también más partícipe a los colegios y a los colegiados en nuestro trabajo y nuestras tomas de decisiones, como idea final. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, que el liderazgo de la profesión médica ibera en Europa está definitivamente claro, ¿no? Os voy a hacer una pregunta que vais contestando por hacerlo breve, nos quedan unos 30 minutos así, pero la misma para todos. Yo me mato diciendo que la organización médico-colegial, además de guardar los valores de la deontología médica, del código deontológico y el registro de profesionales, tiene que ser de ayuda y tiene que ser útil. Y es lo que tratamos de hacer. Y lo que quiero que me digáis es que en ese modelo, que lo decía muy bien Álvaro, ¿no? En ese modelo de salud que es el núcleo del estado de bienestar, que es el modelo universal, público y gratuito, los diferentes sistemas, cada una de vuestras instituciones europeas, ¿qué es lo que creéis que en el futuro, a medio plazo, puede hacer para fortalecerlo? Joao. Es una pregunta que es enorme, es una enorme pregunta. Pero yo, mirando a UEMS, yo pienso que lo que necesitamos hacer es cada vez más estrechar nuestras conexiones con las entidades médicas nacionales, conseguir que las entidades médicas nacionales tengan una participación cada vez más próxima, cada vez más interligada con la UEMS, porque lo que quiera que nosotros decidamos o lo que quiera que nosotros proponemos, solo va a tener verdaderamente consecuencias si lo conseguimos hacer con que sea aplicado a nivel local. Y la aplicación a nivel local va siempre a ser hecha por las organizaciones colegiales nacionales, porque son ellas que conocen su realidad, son ellas que conocen lo que es necesario para implementar los cambios y las diferencias entre los sistemas médicos. Son ellas que conocen sus sistemas médicos. Entonces, como un primer take en tu pregunta, yo diría que el más importante para nosotros y lo que estamos intentando hacer es estrechar los lazos que nos unen con las organizaciones médicas nacionales y traerlas más junto de nosotros para que podamos hablar a una sola voz. Yo voy a rematar la pregunta esa por lo que me toca de vicepresidente del OEMS. Si hay una institución útil en Europa ahora mismo, que las demás también lo son, pero si hay una verdaderamente útil es la OEMS, y lo es por lo que tú dijiste en la primera exposición. La OEMS tiene tres pilares, tres ejes fundamentales. Uno, la producción de la formación médica continuada y la acreditación de esa formación libre de conflicto de intereses con unos criterios y procedimientos comunes en toda Europa. Eso es un paso para el sostenimiento del modelo tremendo. Produce esos ETRs, esos European Training Requirements, que son, vamos a decir, el temario de lo que debe de tener de conocimientos y competencias cualquier médico especialista en Europa como mínimo. Y por último, hacia una estandarización de los protocolos de calidad asistencial. Esas tres producciones, así en grueso, junto con lo que tú muy bien dices, Joao, de conseguir penetrar en las diferentes entidades médicas nacionales, ¿no? Eso es un pilar absoluto para sostener el modelo del que hemos disfrutado nosotros en estos últimos 70 años, ¿no? Joao, ¿qué es lo que tú piensas que la sociedad... Do you want me to ask you in English or... ¿qué
¿qué es lo que tú piensas que tu institución, la Sociedad Europea de Médicos, la Federación Europea de Médicos Asalariados, puede hacer para contribuir al sostenimiento de nuestro modelo europeo de salud? Muchas gracias. Voy a intentar hablar en castellano. Para la Asociación Europea de Médicos de Hospitales, hay aquí un aspecto que es realmente muy importante, que es la lideranza clínica. Lo creo que en el futuro tenemos que reforzar este aspecto de la lideranza clínica. Por eso, la Asociación Europea de Médicos de Hospitales ha creado esta Academia Europea de Lideranza Clínica, que tiene dos formas, dos vías de acceso. Uma para os médicos mais seniors, que já são líderes, e é fellowship, e neste momento temos perto de 100 médicos europeus que já têm este fellowship em liderança clínica. E a próxima, como o João estava dizendo, estamos tentando também ir a los diferentes países y hacer esta avaliación en los propios países, y este es un desafío que aquí dejo a los médicos de España, si candidataren a este fellowship en lideranza clínica, y la academia está abierta a vir aquí y hacer esas avaliaciones de médicos aquí en España. La otra vía, y esta es muy importante, es por los jóvenes médicos. Y nos tenemos una relación porque la Asociación Europea de Jóvenes Médicos de Álvaro es también una parte integrante de la Academia Europea de Lideranza Clínica, y que lo esperamos en el próximo año, lo podemos lanzar. Es un máster, una certificación europea para los jóvenes médicos, para crearmos un pool, un grupo de médicos que no futuro podem vir a ser los escolhidos para liderar en los vários setores de la salud. Por isso, lo creo que este aspecto, conjuntamente com o aspecto de la OMS, de la parte de las especialidades, também juntar o aspecto de la liderança médica nos sistemas de saúde, lo creo que no futuro será muy importante para todos os outros e esencialmente para la salud de nuestra población. Así es. Yo os invito a que buceéis en la Academia de Liderazgo Clínico, y os invito a que, si podéis y tenéis tiempo, hagáis el fellow. Pero efectivamente el liderazgo clínico en el futuro va a ser absolutamente clave para el sostenimiento del modelo. Tiago. En cuanto a la UEMO, ahora estamos muy involucrados, muy ocupados, yo creo, en hacer conexión con los decisores de Bruselas, porque hay un gran trabajo, hay un gran camino por delante a nivel de valorar la medicina de familia en Europa. Y primera cosa que estamos haciendo en WEMO es iniciativas con vista a que los políticos en Bruselas entiendan lo que es la atención primaria, la medicina de familia, la valoren y aumentar la visibilidad de la medicina de familia, porque ellos, los políticos en general, no lo saben lo que es la medicina de familia porque no la utilizan en general. Y estamos haciendo un gran esfuerzo por reunir con los decisores de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo. Por ejemplo, hace unos días estuve me ocupando con Hermenegildo. ¿Dónde está Hermenegildo? ¿Está por aquí? Estoy viendo Mar, pero no estoy viendo Hermenegildo. Está ahí. Herme, mira, te veo. Y Herme nos ha conseguido una reunión con Lorena Bois, que es la directora adjunta de DG Santé, que es la Dirección General de Sanidad de Europa, y hay una española que es la número 2 de la Dirección General de Sanidad, y nos vamos a reunir con ella. Estamos intentando también reunir con gente de la Comisión de Salud del Parlamento Europeo, porque es muy importante, porque la medicina de familia está nítidamente infravalorada en Europa. Y en primer lugar, hay que hacer con que esta gente en Bruselas y también a nivel nacional se tomen conciencia de lo que es la medicina de familia y su importancia. Y para vos dar un ejemplo, por ejemplo, en WEMO estamos en muchas redes europeas de
de trabajo. Por ejemplo, solo para dar un ejemplo práctico, la Agencia Europea del Medicamento, que existe hace unos 30 o 40 años, pero solo hace menos de 10 años, creo que 8 años, ha empezado a incluir los médicos de familia en sus actividades. Y WEMO fue invitada para participar en esa red de la Agencia Europea del Medicamento porque se han percibido. Pero existimos hace 40 años, pero los médicos de familia al final son la gente que más prescribe, la clase de médicos que más prescribe en Europa, porque son, en número absoluto son la mayor clase de médicos. Por eso hay que involucrar los médicos de familia en todo lo que hacemos. Y por eso hace unos 7, 8 años empezaron a involucrar a los médicos de familia en las actividades de la Agencia Europea de Medicamento. Todos los documentos que producen, por ejemplo, nosotros los revisamos. Hermenegildo, que es nuestro vicepresidente de WEMO, ahora está en la Comisión de Profesionales de Salud de la Agencia Europea de Medicamento y va a asistir participa en las reuniones, tiene un papel activo, puede intervenir e influenciar los resultados, lo que hace la Agencia Europea de Medicamento. Y vos podría dar muchos otros ejemplos de otras redes en que estamos, pero me voy a quedar por aquí porque y lo siento, pero hay un largo camino a recorrer a nivel de aumentar la visibilidad de la medicina de familia. Gracias. Nos quedan 15 minutos. Así que si sois breves, José. Lo penso que para la COM, que engloba las asociações de la Ordem dos Médicos na Europa e alguns sistemas de regulação, portanto, está muito perto das associações das ordens médicas europeias. O conjunto está trabalhando tudo em conjunto e eu penso que o problema é trabalhar em conjunto e dar aqui valor muito fundamental aos IMOs, aos European Medical Association, porque todos eles são importantes porque trabalham diversos setores no área da medicina e trabalhando em conjunto conseguiremos chegar mais longe nos objetivos que nos propomos. Eu penso que duas coisas muito importantes. Primeiro, a prevenção da violência, do assédio e do burnout com os profissionais de saúde. Somente com ambientes de trabalho seguros e com médicos que tenham capacidade de tratar os doentes em boas condições, poderemos melhorar a relação médico-doente e fazer com que a qualidade da medicina se mantenha ao mais alto nível. Por outro lado, eu penso que com todo o desenvolvimento tecnológico, o código de ética e a recomendação deontológica deve ser o ponto alto do futuro, porque todo este processo se envolve na relação íntima entre o médico e o paciente. E para que a medicina se mantenha ao alto nível no futuro, tu tens que manter a ética e a deontologia sempre presente no dia a dia. Esse é o ponto mais importante da atividade médica. Ao mesmo tempo, com todo este desenvolvimento tecnológico, a confidencialidade do ato médico deve ser o ponto principal e o foco do nosso trabalho. Eu penso que são estes pontos que a COM está tentando atingir e a última notificação de recolha de dados europeia sobre a violência e sobre o assédio, criar uma união única de recolha de dados para que esses dados possam ser estudados e possam prevenir no futuro termos medidas para conseguir diminuir a incidência, se não lo podemos terminá-la com certeza, da violência e do assédio e do burnout entre os profissionais de saúde.
é este meu repto que tento que a COM pode ser uma ajuda, trabalhando em conjunto com as associações médicas europeias. O trabalho multidisciplinar será poderemos ver ou ter esperança na medicina do futuro. Muchas gracias. Álvaro. Muy brevemente. No sé si se me oye ya, ¿no? 3 ideas. Una, ser útiles, que ya lo mencionabais y no voy a andar en ella. En cuestiones como puede ser la acreditación, ahí el rol de la OMS es fundamental y no voy a entrar más en esto. En segundo lugar, acercarnos a las organizaciones nacionales, que también creo que se entiende solo, y no solo a las organizaciones nacionales, sino a los propios médicos, ¿no? Y hacer más accesible, comprensible y también poder permitir que participen, ¿no? En estructuras tanto nacionales como internacionales. La tercera idea es más colaboración entre organizaciones médicas europeas. Venimos de un paradigma de aumentar la colaboración, de reunirnos frecuentemente, de hacer grupos de trabajo para intentar optimizar nuestros esfuerzos y no trabajar en paralelo en cuestiones, y creo que esto es una muestra de que podemos seguir haciéndolo y hacerlo más. Y la cuarta idea, que creo que es la que me querría centrar, tiene que ver con que al final tenemos que entender nuestro papel como agentes de sociedad civil. Los médicos y las organizaciones de médicos tenemos mucho que decir a nivel de las políticas, tanto nacionales como locales, obviamente, pero europeas, y cuando luego se tienen que tomar decisiones macro a nivel de legislación o partidas presupuestarias, pues al final pues nosotros no somos los que toman la decisión o los que ponemos el dinero de aquí a acá, pero nuestro rol como agente de sociedad civil es poder influir en que los políticos, ¿no? Como planteaba, o los que toman las decisiones, como planteaba Tiago, entiendan el valor de legislar de una manera o poner el dinero en algún sitio, ¿no? Y aquí, pues obviamente nos tenemos que, entre comillas, pelear con mucha gente, ¿no? O sea, cuando se toman decisiones relativas a los presupuestos, pues habrá que hablar, ¿no? O decir por qué es importante ponerlo en el sistema sanitario o en los profesionales sanitarios y no en otro lugar, ¿no? Y mucho más ahora que quizá el clima geopolítico es un poco más complicado. Pero también dentro del sector sanitario, y precisamente yo creo que esa es una de las ideas importantes, es que hay muchas personas en el ecosistema o muchas organizaciones, y muchas veces digamos que tenemos que estar presentes, porque si no, ¿quién va a estar presente? Pues muchas veces, ¿quién son? Pues las industrias, fundamentalmente. Ahora tenemos industrias en el sector sanitario, que son tanto las tradicionales como las tecnológicas, que a veces son más grandes que estados. Y yo recuerdo un día que estábamos en un evento de Bruselas y hablaba con el responsable de una patronal, que no voy a decir cuál, y les preguntaba, por curiosidad, ¿cuánta gente trabaja en vuestra oficina en Bruselas? Y me decía, es una oficina pequeñita. Y digo, ¿y qué es pequeñito? Y me dice, solo tenemos 50 empleados, pero tenéis que tener en cuenta que luego cada empresa suele tener también su sede en Bruselas, con lo cual también tienen sus decenas de empleados, ¿no? No os voy a decir cuántos empleados tenemos los médicos en Bruselas, porque sería un poco deprimente, pero precisamente lo que tenemos que entender es que tenemos que estar allí, tenemos que mirar a Europa y tenemos que apostar por Europa, porque precisamente tanto para ser útiles para nuestros colegiados o para los médicos de a pie, como para que luego, cuando se tomen las decisiones, estén un poco más enfocadas a lo que nosotros consideramos que es vital, pues tenemos que estar presentes y tenemos que ser más participativos, dejar que la gente participe, hacer procesos de toma de decisión más inclusivos y luego, fundamentalmente, apostar y mirar a Europa. Muchas gracias. Nos quedan 4 minutos, pero vamos con retraso. Vamos a dejar paso, yo creo que a la siguiente mesa. Y me quedo con la idea que habéis marcado todos de instituciones útiles, ¿no? La OMS produciendo y armonizando formación médica de grado, de posgrado y formación médica continuada y acreditándola, y eso repercute en la seguridad clínica. Creo que es esencial la labor, Joao, de la institución que diriges para efectivamente formar líderes en el futuro. Tiago, no va a haber un modelo sanitario como el que tenemos ahora si no hay una atención primaria sólida, porque la atención primaria no es la puerta de entrada, es la base y el pilar de la salud, desarrollando esa parte tan bonita de medicina familiar y comunitaria en todo ese ámbito preventivo. Los retos de la CEOM y de los consejos son, efectivamente, nos vamos a enfrentar a ellos, la ética y la deontología con todos los avances que van a venir de inteligencia artificial. O estamos ahí o no estamos, y ahí debemos estar. Y, efectivamente, cuidar de la salud de los profesionales, de su seguridad, que parece lo básico, pero también de su salud. Y, Álvaro, has dado la clave. Todo esto que estamos haciendo tiene que ir dirigido a la interlocución con el Parlamento Europeo y con la Comisión Europea. En ese sentido, estamos haciendo un progresivo esfuerzo para trasladar todo esto. Y los médicos jóvenes, en ese documento tan bonito, y lo digo de verdad, y tan profundo, que es de la tradición a como nosotros
estábamos acostumbrados a trabajar. Ahí vienen cosas puramente prácticas, ¿no? Las guardias que hacíamos de 72 horas, que las he hecho. Efectivamente, eso también puede atentar contra la seguridad clínica. Y ese documento que hicisteis de la tradición a la transición, que eso incluye la feminización de la profesión, no vista como un problema, sino muy al contrario, visto como una oportunidad, y no visto como un problema el hecho de que las guardias vayan a rebajarse de horas, sino visto como salud y visto también como seguridad clínica. Muchísimas gracias a los 5 y, bueno, 2 cirujanos, un anestesista, pues lo que tenía que ser, y un psiquiatra y un médico de primaria. Muchas gracias.